¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Me da muchísimo gusto saludarles. Nos acompaña Verónica Trujillo. Yo soy Edwin Morón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, pues esperando que se encuentren muy bien donde quiera que estén. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema muy particular y es que vamos a abordar la psicología de las emociones. Y este tema viene a colación precisamente porque es en la condición emotiva que se nos va la vida. Es a partir de nuestras emociones que podemos relacionarnos con el mundo, que podemos establecer relaciones con nuestros semejantes y es fundamental un proceso educativo y comprensivo de nuestro estado emotivo. Además de esto, tendremos la participación el día de hoy de Alternativas del Buen Vivir, Entre Tejidos, revista de Transdisciplina y Cultura Digital, quien nos compartirá algunos resúmenes de artículos científicos, el semanario UIEM, Itlapati Anime y también la cápsula Origen, Tránsito y Destino. Quédense con nosotros, esto es Conexiones, comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues como decíamos hace un momento, estaremos platicando sobre un tema por demás importante en el devenir humano, que son las emociones. Y es que la condición humana precisamente privilegia o parte fundante de su condición, de nuestra condición como seres humanos, es precisamente la emotiva, Vero. Sí, y hay que pensar, tal vez estén de acuerdo conmigo, en que de manera tradicional se nos ha enseñado a ocultar las emociones o incluso a superarlas. No sé exactamente a qué nos podemos referir con este proceso de superar las emociones, más bien tendríamos que plantearnos un panorama en donde podamos abrirnos a esas emociones, percibirlas, entender cómo funcionan estas emociones en nosotros mismos y de ahí proponer un estado de ánimo más plausible, más pertinente, digamos, y que nos genere una sensación pues de confort o incluso también de desasosiego, pero que sepamos pues trabajar con esas emociones. Claro, y es que el trabajo con las emociones, como el resto de las condiciones de nuestra humanidad, es fundamental, sobre todo en una época que proviene, digamos, de toda una tradición de pensamiento, de toda una tradición de conformación de nuestra humanidad, que pareciera que tiene que alejarse de la condición emotiva. Es decir, tradicionalmente se nos ha educado en términos de que un individuo es aquel que privilegia la razón por sobre la condición emotiva. Esta carencia, esta escisión entre razón y emoción genera también en la actualidad una serie de condiciones complejas para las relaciones humanas que debemos atender de una manera distinta, es decir, debemos de plantear una disposición diferente de cómo asumimos nuestro ser emotivo. Bueno, pues acerca de este tema estaremos platicando el día de hoy, pero antes vamos a escuchar la siguiente sección, Alternativas del Buen Vivir. No se vayan, regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Pues vamos a hablar hoy de otro principio del buen vivir, la reciprocidad. El AINI se le dicen los Andes. Y este es un principio maravilloso que se manifiesta también en todos los planos y en todas las esferas de la vida. El AINI es el equilibrio, la reciprocidad entre el dar y el recibir. Un símbolo que se encuentra en muchas tallas en piedra que dejaron nuestros ancestros y que representa el dar y el recibir. La reciprocidad es una figura que tiene las manos cruzadas y una está con la palma de la mano hacia arriba y la otra mano hacia abajo. Es decir, con una das y con otra recibes, porque hay que tener tanta sabiduría para dar como tanta sabiduría para recibir en equilibrio. Ranti ranti le llaman en quechua, y es la capacidad de saber dar para recibir y saber recibir para dar. Este principio habla de las relaciones de ayuda mutua, de la correspondencia entre la voluntad, entre tú das y recibes, y esto es clave
para la coexistencia del ser humano y para las relaciones comunitarias. La reciprocidad es una muestra de sabiduría y fortaleza espiritual. Otorga prestigio social, genera abundancia económica, abundancia en el reconocimiento y en la legitimidad política, porque quien es recíproco también recibe el reconocimiento de ser quien es. A nivel colectivo, la reciprocidad permite construir a la comunidad y sus relaciones de poder, claro, redistribuyendo, claro, porque son colectivas, no es uno en el poder decidiendo qué hacen otros, sino la comunidad manteniendo el equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Por eso la reciprocidad permite la redistribución de los excedentes de la producción, para garantizar el equilibrio social económico, para regular las relaciones, para que no haya desequilibrio. La reciprocidad es la ayuda mutua y el sentido de solidaridad entre la familia, entre los vecinos. Se aplica al trabajo en los cultivos, en las chacras, y en algunos sitios le hablan de la mano prestada. Yo trabajo en tu tierra hoy y luego tú me devuelves con trabajo. O te ayudo a construir la casa y luego tú me ayudes a construir la mía. Y la reciprocidad también funciona en otros niveles del mundo invisible. Porque todo lo que damos vuelve a nosotros de una u otra forma. Es un mecanismo que tiene gran importancia en la reorganización económica o en la organización económica de la sociedad, permitiendo que todos tengan acceso a la producción. Y por supuesto, la reciprocidad también la tenemos con la naturaleza. Cuando le pagamos ofrendas por todo lo que nos da, por los alimentos, por las aguas puras, por el aire que recibimos y respiramos. También la reciprocidad tiene una manifestación festiva, porque aceita, engrasa las relaciones intracomunitarias con la fiesta en la que celebramos la familia y la comunidad, un trabajo colectivo de construir un puente, una vivienda, y eso es un símbolo de la construcción del buen vivir. Saber dar y recibir es muy importante en todos los niveles, no solamente en los comunitarios, por supuesto, hay también, pero sobre todo en los personales. Que tengamos la justa medida en nuestras relaciones entre lo que damos y entre lo que recibimos, o entre lo que recibimos y lo que damos. Teniendo equilibrio, podemos encontrar la armonía de la que habla la vida plena del buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muchas gracias por continuar en Conexiones. El día de hoy está con nosotros Jacqueline Calderón Hinojosa. Ella es licenciada y maestra en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro adherente del Círculo Psicoanalítico Mexicano. En el 2015 realizó una estancia de investigación en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Tanto en su tesis de licenciatura como de maestría, ha centrado su investigación en el pensamiento del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Actualmente, su proyecto de doctorado se dedica nuevamente a este filósofo y su noción de otro constitutivo. Sus temas de interés se centran en la obra de Jean-Paul Sartre, filosofía francesa del siglo XX, subjetividad, alteridad, así como teoría y práctica psicoanalítica. Pues muchas gracias por estar con nosotros en Conexiones, Jacqueline. Agradecemos el tiempo que dedicas a este programa y quisiéramos comenzar esta conversación en torno al siguiente tema. Digamos que en términos culturales podríamos pensar que hay una forma diferenciada de experimentar la emoción que provocan las circunstancias que vivimos, es decir, la felicidad o cualquier otra emoción se percibe psicológicamente de la misma manera en cada uno de los sujetos, o hay diferencias en términos culturales que determinen nuestro padecer emotivo bajo ciertas características. Quizás sería importante primero definir qué estaríamos entendiendo por emociones. Y para evitar un poco la discusión teórica, que por supuesto que existe, digamos que las emociones son las reacciones a nivel neurofisiológico de los seres humanos ante un estímulo o ante una situación, un objeto, etc.
y esta reacción lo que está buscando sería la adaptación. Ahora, en esa medida, pues sí tendríamos que reconocer que esta capacidad de reacción existe o debería existir, pues a menos de que haya algún tipo de daño orgánico probablemente en todos los seres humanos. Si nosotros analizamos algunas también, y creo que esto también sería importante desarrollarlo, si nosotros analizamos algunas de las definiciones de cultura que se han dado a lo largo de los años, también podemos identificar por ahí que algunos autores sí apuntan a que la cultura es esta manera que tiene en sociedad el ser humano de poder hacer frente a los embates de la vida. Entonces, por ahí me parece que, claro, las emociones pueden tener un componente cultural y que, sin embargo, también tienen su origen o son posibles precisamente por ciertos procesos a nivel neurofisiológico. Es decir, no podríamos cargar absolutamente en todo el tema de las emociones la parte biológica, ni tampoco en absolutamente toda la parte cultural. Creo que ese sería en un primer momento algo fundamental para tener en cuenta. Ahora bien, en relación con los componentes culturales, pues sí tendríamos que reconocer que más allá de la cultura incluso, no podríamos pensar que dos individuos, aunque pertenecieran a una misma comunidad, van a reaccionar o van a interpretar de la misma manera un determinado estímulo. Es decir, hay ahí un elemento absolutamente subjetivo. La cultura, en ese sentido, no sería un garante de esta homogeneidad de las emociones o de las reacciones, es decir, de estas maneras de adaptación. Ahora, hay una situación que a mí me parece muy importante de pensar y de reflexionar en torno a ella. Probablemente más de uno nos hemos encontrado en internet estos rankings, estas infografías donde nos muestran cuáles son los países más felices del mundo. Y de acuerdo con estas infografías, por ejemplo, Finlandia se corona como por cuarto o quinto año consecutivo como el país más feliz del mundo. Esto fue en el 2021. Pero por otra parte también existen estos otros rankings en donde se mide cuáles son los países con mayores índices de suicidio. Uno podría pensar que Finlandia tendría que estar muy lejos de los primeros lugares, quizá incluso en el último lugar con los índices de suicidio. Y lo cierto es que no recuerdo con exactitud en qué lugar se posiciona, pero sí que se encuentra por lo menos dentro de los primeros 20 lugares. Esto lo estoy ampliando muchísimo para no errar demasiado con la información. Pero vamos, ¿qué está sucediendo ahí? También cabe preguntarnos cuáles son los mecanismos o las herramientas a partir de las cuales se está estableciendo este resultado, porque mucho nos puede llegar a decir sobre la manera en la que la gente está percibiendo la felicidad, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también me parece que la pregunta es, ¿qué se está buscando al momento de presentar estos resultados? Esto es, las personas encargadas de la difusión, de la preparación, de la organización de este tipo de encuestas, ¿qué imagen tratan de presentarle a los lectores, a las personas que van a acceder a estas encuestas? Esto también es importante porque va a influir en la manera en la que una sociedad o un individuo dentro de una sociedad se va a percibir. Sin lugar a dudas, esta relación entre la emoción, la condición emotiva, sus componentes psicológicos, la subjetividad propia de cada una de las emociones que se manifiesta en los individuos es compleja y por demás interesante. Vamos a seguir dialogando con Jacqueline Calderón en unos momentos. Mientras tanto, los invitamos a escuchar los resúmenes de diferentes artículos de la revista Entre Tejidos. También invitamos a que puedan consultar el contenido completamente en línea de esta revista científica y de difusión de las ciencias sociales. Entre Tejidos. Kaperiete koa tejenini. Chiskoma embat tunhumu niempen genikane ka joteminazo. Raentan sumpiken genia. Nemduya hisi dujodunaha ambingento. Wataka pokmu hiri endeje kaha lurilotman. Kachiskwama. Pingeni ka neko ka joteminazo ni semiosfera. Niko raka ka pieriteke kwaka. Tenkinini ensi nahaka netenuka nene. Kehu huku ensak nahachiskwama ambenka.
puyute kwatu umbensi, kanyen pingenyo kanyeko, kayote minaso naja sistemaja, reñaka hini rotsaja umbenka huna semiosfera. Hinini hiado, kwatu koen guruka, ramimi naja ata ho umpengenye, rembar roso sanosa kakoja, he enviesi tonjo kajiji, yo ensanaja. Injunu mandiakoka, yeteminaso ka diane resiliencia ne poru karoti. Ha ana dioso. Shiskwama pingenye ka goja yoteminaso semiosfera kapiedi cuacuaje genini. Teatro comunitario. Texto para fortalecer la memoria de la cultura. En el presente artículo se busca hacer una reflexión acerca del cruce entre las categorías de Yuri Lotman de texto, memoria de la cultura y semiosfera y el fenómeno del teatro comunitario. Se parte de la pregunta de si el teatro comunitario funciona como un texto que posibilita los mecanismos de la memoria de la cultura al ser un sistema modelizante de tercer orden que se desarrolla en una semiosfera comunidad específica. Lo anterior, con la finalidad de establecer un fundamento teórico que pudiera permitir el abordaje del fenómeno del teatro comunitario como una herramienta cultural de resistencia, resiliencia y transformación individual que impacte en la comunidad y repercute en lo social. Entretejidos. La consultoría en imagen y la construcción de la imagen personal como herramienta de interacción social. Resumen, la imagen pública de una persona se denomina imagen personal y es el campo de acción de la consultoría en imagen personal, al ser el proceso que configura la imagen física con base en la imagen interna del individuo. Para entender lo anterior, es necesario conocer el concepto de la imagen pública, sus imágenes subordinadas y su uso como herramienta de interacción social. El cliente que busca este servicio previamente realiza una reflexión, en la cual considera necesaria una transformación física para mostrar la construcción idealizada de su imagen, que surge desde su ser y busca expresarse en un plano físico, con el objetivo de la autorrealización personal y la comunicación con los otros, ya que la imagen personal es susceptible a interpretación gracias al imaginario colectivo. El presente trabajo realiza una interrelación entre las teorías propuestas por Michel Foucault, Jürgen Habermas y Víctor Gordoa, entre otros, para dar un marco teórico a la imagen interna y externa, así como justificar el porqué de la metodología de la consultoría en imagen personal y analizar sus resultados. Consultoría Ipanineshka, Huanquinequit Lenineshka personal, Inonkitlamilla interacción social. Resumen. Ineshka Kichayagua, Ipansemas Egualme, Quito Cahuilla, Ineshka personal, Juan Coutlatl, Hualtlen consultaría en imagen personal. Ika Ixopeshka, Ipanineshka Caguayo Inontlacatl. Pampa Quinejhuililla, Kichiwa Ino necesario, Kiishmati, Tlenane Huilistli Tlacatl. Ineshka pública, Ineshka Maguan para Itequitillan, Tlen interacción social. Itla Cococau, Quitemowa, Quitlamaca y acto, Quimactía, se imeyoyo. Ipanquipanqui, necesaria se transformación física. Pampa, Quistlacasi idealizada Ipanineshka. Panquisa Ixcuac, Nachiwa, Guanishnemi, expresar Ipanse Istlawatl físico. Ica objetivo tlen autorrealización personal. Juan Ica Tlanahuatilla, Ica Tehuanten. Inonineshka personal es susceptible a Ipatlactohuat Tloscamati, Pampa Quinejnehuililla colectivo. Niyau Nicantequitl, Quimachtilla, se Ipatlactohua, mononotza teorías propuestas, Pampa autores Ken, Michel Foucault, Jürgen Habermas y Víctor Gordoa. Quinaucahuilla, Pampa Quinahualita, se marco teórico Inonineshka, Juan Quiahuac, Pampa Ica justificar, se metodología, Ipan consultoría, Inonineshka personal, Juan analizar resultados. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos.
Dentro de las actividades desarrolladas por la licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por dos componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. El acompañamiento académico del estudiante universitario intercultural implica no solo la atención al desempeño escolar, sino también la apertura hacia las disposiciones anímicas que pueden facilitar o entorpecer el tránsito universitario de los jóvenes estudiantes. En ese sentido, se han desarrollado actividades tutoriales cuya función es promover entre los jóvenes la información y acción necesarias para la vida escolar integral. En el afán de fortalecer tal acompañamiento es que se realizan jornadas de temazcal y tutorial en la Universidad Intercultural, puesto que este ritual permite y facilita procesos reflexivos entre los participantes, desde los que se vuelve posible la atención a tales disposiciones anímicas, pues en el proceso ritual reflexivo se propician estados catárticos que posibilitan un actuar resiliente, desde el que se asume una postura de responsabilidad respecto del propio estado afectivo y las relaciones que éste provoca. Por ello, es que se lleva a cabo la Semana del Temazcali como apoyo a la función tutorial universitaria intercultural. Como parte del trabajo continuo de reflexión en temas de alteridad, dentro de la Universidad Intercultural se lleva a cabo el Cine Club Universitario Nusibi Nusaku. La temática central que se aborda en las diferentes producciones cinematográficas que se proyectan es relativa a la relación entre el ser humano y la naturaleza, relación que ha preocupado históricamente a diferentes disciplinas del saber, y la cinematografía no es la excepción. Por ello, te invitamos a participar en el Cine Club y sobre todo reflexionar sobre el modo en el que se discursa desde sobre la relación e impacto del ser humano en el ambiente. Cine Club Nusibi Nusaku, lunes y viernes a las 2 de la tarde. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Estamos de vuelta en Conexiones, muchas gracias por su compañía. Vamos a seguir dialogando con Jacqueline Calderón Hinojosa acerca de este tema de psicología de las emociones. Entonces, respecto a la pregunta anterior y la relación entre cultura, emociones, vivencias, expresiones y demás, ¿cómo podrían diferenciarse de acuerdo a esta condición cultural la expresión de las emociones, de las diferentes emociones propias de los humanos? Si hay diferencias en la manera en que tales emociones se suceden en los individuos en razón a la cultura, ¿qué mecanismos psicológicos son los que conectan emoción y pertenencia cultural?
Hace 1 o 2 años, probablemente 2, surgió un poco la polémica de que la revista Times había puesto una portada donde criticaba duramente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En ese momento el analista político Alfredo Jalife salió en redes sociales precisamente a criticar que esa era la portada que se había supuestamente manejado para México, pero que la portada, digamos, normal, general de la revista Times y los contenidos de su revista era distinta, no estaba haciendo una crítica ahí al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que esto es algo que muy claramente tienen presente los medios de comunicación. Es que por alguna extraña razón, por ejemplo, estos sectores más tendientes a la izquierda piensan que con la mera racionalidad se puede resolver todo, ¿no? Que el problema es un problema de razonamiento, el problema es cognitivo incluso, ¿no? Remitiéndonos de alguna forma a estas ideas socráticas de que si alguien hace el mal es porque no sabe. Y me parece que esa es una forma muy pobre también de entender la complejidad humana. Lamentablemente, hay un fuerte sector de la izquierda que, apelando al proyecto ilustrado de que la solución de todo va a venir a partir de la educación, de la racionalidad, del uso apropiado de la razón, que descuida mucho el tema de las emociones, tan fácil como esta suerte de análisis que se hacen en la Universidad de Stanford, ¿no? Donde tienen muy claro que si uno pretende conducir las conductas de los individuos, tendrá necesariamente que apelar a una cuestión emocional más que a una cuestión racional. Y parece que justamente ahí radica la disputa, ¿no? Dejar de un lado todo el tema de las emociones y entonces ser máquinas absolutamente racionales, lógicas, ¿no? Y me parece que tampoco es por ahí la solución. Finalmente, de nuevo, el ser humano se constituye a partir de estas complejidades y las emociones están ahí y van a tener un efecto. Ahora, a título personal, por ejemplo, lo que sí he detectado en mi trabajo clínico es la dificultad de los sujetos de hablar de, más allá de hablar de sus emociones, tiene que ver con la culpa que experimentan al sentir o al experimentar, o valga la redundancia, ciertas emociones. Por supuesto, la felicidad no genera culpa. Bueno, no así, pues, no hablar de lo que a nivel consciente pueden experimentar los sujetos como felicidad. Pero hay otra suerte de emociones que sí buscan ser erradicadas y honestamente creo que eso sucede incluso en sujetos que no están en un proceso analítico, por ejemplo, o terapéutico de cualquier índole. Por ejemplo, el odio. El odio es una emoción que parece ser que sin importar el sector, sea de izquierda, sea de derecha, lo que sea, siempre se busca erradicar. Ahora, yo quería llegar justamente a este punto porque en algún momento ustedes me preguntaban cómo lidiar con la idea generalizada del éxito personal o con el exceso de positividad. Bueno, para empezar, quizá tendríamos que reconocer que esta manera de entender la felicidad ligada al éxito personal puede tener una manera muy neoliberal de ser entendida, ¿no? Y finalmente, donde éxito personal es sinónimo de poder adquisitivo, específicamente de la posibilidad de generar y de producir y reproducir las riquezas, ¿no? Pero vamos, el problema en sí mismo no es la idea, sino el contenido que va teniendo poco a poco y de acuerdo a ciertas mentalidades. Porque en todo caso, aquellos que queremos ser más críticos con estos ideales neoliberales, podríamos preguntarnos si entonces lo que estaríamos buscando nosotros es ¿qué? El reconocimiento de la melancolía, de la tristeza, de la desesperación. Y ese es un problema, ¿no? Porque continuamente se tiende a hacer una apología casi de la marginación, de la precariedad. Y me parece que tampoco tendría que estar por ahí el asunto. Pero por supuesto, también tenemos que desde un sector muy con esta idea empresarial, todo el tiempo parece que se está buscando la producción, todo el tiempo se está buscando ser productivo, ser útil supuestamente para la sociedad, producir, trabajar, seguir adelante. Pero lamentablemente cuando uno lo habla con la gente sin importar un poco de qué tendencias van, sí hay una crítica a cierto tipo de emociones. O sea, efectivamente, hay una distinción entre emociones buenas o positivas. La gente ya no quiere utilizar estos términos tan ligados a la moral, pero bueno,
que hay emociones positivas y hay emociones negativas. Las positivas son las que finalmente, o sea, cuando uno no analiza con detenimiento, se dará cuenta de que las emociones positivas son todas aquellas tendientes a que el ser humano siga adelante, produzca, sea feliz, ¿no? Produciendo, esté en constante movimiento, esté constantemente haciendo. Y las emociones negativas, así llamadas, pues son aquellas emociones que pretenden, o más bien que se identifican como obstáculos para la vida cotidiana del ser humano. Con esto yo no estoy tratando de decir que, claro, ¿no? Uno tendría que eliminar cualquier tipo de distinción. Es que me parece que el criterio aquí tendría que ser el del malestar que le genera al individuo que está experimentando esas emociones. Es decir, hay un miedo y un pavor a hablar del odio, del enojo, de la furia, pues. Incluso existen estas ideas, ¿no? De la cultura de la paz, que buscan resolver de la manera más armónica posible y sí, como tratar de hablar. Incluso, ¿no? Es este intento de tratar de racionalizar excesivamente las emociones cuando las emociones simplemente se experimentan. No hay un elemento racional automáticamente que las pueda ir regulando, al menos no a veces de primer momento. Entonces, en estas ideas de tratar de erradicar ciertas emociones, por ejemplo, me parece que más que la tristeza o la depresión, que son estas emociones a las cuales suele hacerse la crítica, hay emociones como el odio, que la mayoría de las sociedades no quiere tener nada que ver con ellas, ¿no? O sea, porque saben el carácter destructivo que pueden llegar a tener. Y entonces, si podemos hablar de una emoción mala, podría estar, por ejemplo, ahí el odio. Y bueno, ¿será? Yo me pregunto si no valdría la pena más bien entrarle y también aprender a lidiar con eso. Y con lidiar no me estoy refiriendo a erradicarla, por supuesto, sino tratar también de comprender y de entender que esa forma parte también del amplio espectro de emociones que un ser humano puede experimentar. Bueno, pues evidentemente pensarnos como seres sintientes, seres emocionales, nos va permitiendo también entender no solo el cuerpo y no solo la capacidad de decisión que tenemos como un ejercicio plenamente racional o únicamente racional, sino también compuesto de estos otros factores y elementos. Pues vamos a seguir dialogando con Jacqueline Calderón en un momento más. Mientras tanto, vamos a un corte. Regresamos. En la División de Lengua y Cultura se creó el Centro de Evaluación de Competencias Laborales en Lenguas Originarias de la UIEM, con el objetivo de fortalecer los idiomas originarios del Estado, a través de diferentes certificaciones en los siguientes estándares: evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia, prestación de servicios de traducción de textos de lengua española a lengua indígena y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia, interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia, promoción de los programas públicos de salud en la población hablante de lengua indígena, prestación de servicios de traducción de lengua indígena al español y viceversa en diferentes ámbitos. Tales certificaciones cuentan con el aval del Consejo Nacional de Normalización y Certificación y el INALI. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Intlapatianime. Las sanadoras y los sanadores. Intlapatianime. Con Nora Ibarra. La Organización Mundial de la Salud define a la medicina tradicional como la suma total de conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas,
utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el número de plantas medicinales registradas, con aproximadamente 4.500 plantas. La cultura mazahua, que aún conserva entre sus tradiciones la atención de la salud a través de la medicina tradicional, utiliza como principal recurso la herbolaria, por lo cual esta obra que se va a presentar tiene como objetivo dar a conocer el uso tradicional de la flora medicinal de dos comunidades mazahuas, retomando la tesis denominada Flora Medicinal en San Nicolás, Guadalupe y San Miguel Alabor, dos comunidades mazahuas del Estado de México. Comentan que el libro se logró con la sinergia de varias disciplinas. ¿Nos pudieran dar más detalle de esto? Así es, esta obra es un ejemplo de trabajo en equipo, pues en ella participaron tanto sabias y sabios de las comunidades que nos aportaron su conocimiento sobre la flora medicinal de la región Mazahua, así como fotógrafos que tuvieron que tomar fotos reales de las plantas medicinales para plasmarlas en esta obra, así como de diseñadores que nos ayudaron en el diseño mismo de esta obra, y bueno, de los profesionales de salud intercultural que ayudaron en la redacción, tanto en Mazahua como en español de esta obra, así como en la revisión del contenido. Y bueno, también de dos geógrafos que nos ayudaron con los mapas para georreferenciación de las plantas medicinales, y bueno, de una médica que es especialista en epidemiología. Intlapatianime. Las sanadoras y los sanadores. Intlapatianime. Con Nora Ibarra. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica, generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Pues ya estamos de vuelta en Conexiones, seguimos dialogando acerca de la psicología de las emociones. Y en ese sentido es fundamental hacer una crítica, una reflexión sobre cómo dentro de nuestra sociedad se orienta típicamente hacia
el privilegio de ciertas emociones. Pareciera que hay también, pero Jacqueline, una discriminación emocional. Hay ciertas emociones que no está permitido sentir, que incluso se buscan erradicar. En ese sentido, Jacqueline, ¿cómo podríamos asumir precisamente esta condición aparentemente negativa del aspecto emocional de los seres humanos, aquel que tiende hacia la violencia, aquel que tiende hacia ocultar emociones como el odio, como la ira, como la cólera, etcétera, sobre todo en sociedades como la nuestra, como muchas, que experimentan ambientes de violencia tanto simbólica como física, tanto manifiesta como oculta, como mitigada, digamos? Bueno, ustedes mencionaban dos cosas que a mí me parecen súper interesantes también y qué bueno que las están trayendo a colación. Finalmente, el tema de la violencia, pues creo que y esto creo que lo podemos pensar precisamente a partir de asumirnos como individuos pertenecientes a una sociedad. Tenemos toda una serie de rituales o a lo largo de de la historia han existido diferentes rituales que a partir de ciertos modos de representación se busca sublimar esta violencia, no tanto porque forzosamente la violencia, el odio, la agresividad tal cual, o la agresividad como tal no es una emoción, ¿no? Pero más bien es como la respuesta. Pero sí, por ejemplo, el odio, pues se buscan de alguna forma articular de manera distinta para que la misma sociedad no perezca, o sea, no sea aniquilada por este mismo tipo de emociones, ¿no? Que pueden por lo demás conducir a los sujetos a situaciones muy destructivas o incluso autodestructivas. En esa medida me parece que es importante pensar, pues, por ejemplo, las diferentes formas que culturalmente se han adoptado para dar cabida o para dar salida a esta agresividad proveniente de este tipo de emociones, a esta violencia proveniente de este tipo de emociones. Y no tanto porque hay que buscarle el lado bueno a todo y todo tiene que estar en disposición de crear cosas nuevas, ¿no? De encontrar salidas más creativas. O sea, sí y no, o sea, sí creativo, pero yo creo que no productivo, pues, o sea, no necesariamente porque esté destinado a la producción de algo, sino simplemente porque permite que los individuos dentro de una sociedad no sean consumidos por esta violencia proveniente, por ejemplo, de este tipo de emociones que ustedes recuperaban, como podía ser a lo mejor el odio o el enojo. Ahora, eso por una parte en relación con el papel que pueden llegar a ocupar dentro de la sociedad. Y de ahí saltamos a la otra cuestión que ustedes señalaban, qué sucede dentro de estas sociedades que continuamente están procurando obturar o desentenderse. Yo creo que podríamos utilizar esa palabra, desentenderse de esta violencia proveniente de este tipo de emociones. De nuevo, si las emociones son una manera adaptativa de reaccionar que tiene el ser humano, ¿por qué impedir o pretender impedir que el ser humano en una sociedad se proteja? Porque finalmente también la adaptación tiene la finalidad de proteger la integridad tanto física como ontológica del ser humano. Y a lo mejor podemos imaginarnos y fácilmente, por ejemplo, en la sociedad mexicana podemos pensar en muchos casos donde la integridad física está constantemente en, en peligro. Ustedes mencionaban por ahí, creo, el tema, por ejemplo, de la violencia hacia las mujeres, pero también la violencia hacia los diferentes sectores de la sociedad. En realidad todos estamos continuamente violentados y esto en dos niveles, tanto en uno simbólico como en uno de carácter real, en tanto que afecta el cuerpo, en tanto que nos afecta en la posibilidad de seguir con vida. Entonces, eso también forma parte de una violencia que la misma sociedad, que las mismas condiciones estructurales de la sociedad está continuamente ejerciendo sobre los individuos y es normal y no sé si decirlo así como sano, pero por lo menos es una reacción, qué bueno que existe una reacción frente a esto. Y si esto tiene que ser el enojo o este tiene que ser el odio, finalmente eso está apuntando a salvaguardar la integridad ontológica y física del ser humano.
Entonces, la sociedad mexicana, que es el ejemplo en el que estábamos pensando, pues es una sociedad tremendamente violenta. Y yo sé que estoy recurriendo a un lugar común al mencionar esto, pero hay incluso ciertos rasgos, o sea, ciertos momentos o ciertos elementos de violencia que continuamente pasan desapercibidos. Entonces, en esa medida, me parece que esta sociedad es tan violenta, y ahora Anu lo mencionaba, ¿no? Estamos en una sociedad tan violenta que nos pide hacer de lado e ignorar todas esas emociones que buscan protegernos hasta cierto punto de la violencia y de la agresividad que por otras vías estamos recibiendo y a las que estamos expuestos todo el tiempo. Y que por otra parte, también sería importante pensar en que es una violencia que nosotros mismos reproducimos, es decir, invariablemente va a haber momentos en los cuales nosotros también reproduzcamos esa violencia, pero me parece que adquiere un cariz muy distinto cuando nos ponemos a pensar en las funciones adaptativas que esto puede llegar a tener, pero también en comprender que en la diversidad de una sociedad, aspectos que intencionalmente no vayan con intención de, bueno, intencionalmente con intención, que no apunten a violentar al otro, pueden llegar a ser percibidos como tal. Entonces creo que también ahí valdría la pena, yo no tengo una respuesta frente a esto, pero creo que también valdría la pena preguntarnos qué podemos hacer o cómo podemos pensar estas situaciones o estos casos, ¿no? Tampoco podemos sentir que nuestras acciones no afectan en lo absoluto a los demás. Es que en una sociedad que se constituye de manera tan compleja, como toda sociedad, parece que es muy difícil simplemente no generar disconformidad, por ejemplo, con los otros. Pero me parece que es algo que sería muy importante pensar y reflexionar. Efectivamente, en ese sentido, más que ofrecer respuestas, la reflexión, la discusión, el diálogo, siempre privilegia, digamos, generar otras preguntas. No se trata de instalar una respuesta específica para todos, sino precisamente de abrir las posibilidades de la pregunta y que desde la discusión que ella fomente, pues generar nuevas inquietudes. Vamos a escuchar Origen, Tránsito y Destino y regresamos a Conexión. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Muchas gracias de nuevo por el espacio. Y bueno, siguiendo con esta dinámica de estar hablando sobre el comportamiento poblacional y migratorio de los estados en México, en esta ocasión trataré de llevar de la mano dos estados, el estado de Guerrero y el de Hidalgo, que presentan hasta cierto punto un comportamiento similar en cuanto a indicadores, pero hay uno específico que es el saldo neto migratorio, en el cual cambia un poco en los indicadores y eso ayuda a comprender las fases históricas en las que se encuentran ambos estados en comparación a su relación migratoria internacional, sobre todo, ¿no? Vamos a darnos cuenta que Hidalgo, al igual que Querétaro, que ya lo mencioné en su momento, tiene un crecimiento poblacional relativamente fuerte y eso está directamente vinculado a la intención de generar unas vías de comunicación en ese corredor, el norte de la Ciudad de México, el norte del Estado de México, Oriente, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Monterrey, ¿no? No en vano, el aeropuerto Felipe Ángeles está situado en esa región. Un poco hablando ya en números, podemos decir que Guerrero tiene una población no migrante o población que vivía ahí 5 años antes, que es la medida que maneja el INEGI como para ubicar movilidad, es del 97.7%. E Hidalgo tiene un porcentaje del 96.2%, es decir, una diferencia de 1.5%, que en términos numéricos estamos hablando de poco más de 1 millón de personas, pero eso es proporcional, obviamente, a la población de cada uno de los estados. Otro dato interesante, y es donde me gustaría profundizar más, es en el saldo neto migratorio de la población tanto de Guerrero como de Hidalgo, en el cual en el 2018 Guerrero presenta un saldo neto migratorio del menos 2.8%. ¿Qué implica tener un saldo neto migratorio negativo? Que la gente de nueva cuenta se mueve menos de lo que se van, ¿no? Entonces,
tienen más gente o la gente se mueve menos de lo que reciben. Y en el caso específico de Hidalgo, tiene un saldo migratorio positivo del 0.4%, que si bien es incipiente, está empezando a marcarse una pauta y una tendencia en toda la región, como los estados que les mencionaba: Puebla, Querétaro, el mismo Hidalgo, San Luis Potosí. Guerrero tiene una historia migratoria antigua, similar un poco a la de Guanajuato, también de más de 150 años. Sin embargo, Guerrero no necesariamente migró en un inicio a Estados Unidos, sino que migró principalmente a otros estados, como lo es la Ciudad de México o el Estado de México y Baja California. Sin embargo, Hidalgo comenzó una migración más tardía de manera internacional. No datará de más de 30 años, me atrevo a pensar, 40 años, en las últimas fases de la migración México-Estados Unidos, y se asentaron en otros lugares no tradicionales, como lo fueron en este caso migrantes de Guanajuato, de Zacatecas, sino ellos migraron directamente a centros urbanos, ¿no? Como lo es Nueva York y toda la zona de Nueva Jersey. Eso implica que la población no solamente migra de país, sino también migra de modo de producción, es decir, ya no se dedican a la agricultura como tradicionalmente se piensa, sino que también trabajan en otras áreas como en los servicios y turismo y otros sectores de producción, el segundo o tercer sector de producción. Entonces, en ese sentido, la inversión de retorno varía. Por eso, en algunos casos, como lo es Guerrero, sí hay una inversión de regreso, pero en el caso de Hidalgo no necesariamente, porque no se piensa regresar a corto plazo. Todavía no comienzan las inversiones de retorno en Hidalgo. Si bien Hidalgo es una población con su población migrante muy activa y tiene una serie de trabajos sobre clubes de migrantes muy importantes, han logrado vincular un desarrollo paralelo en la zona de origen y en la zona de destino. No así Guerrero, que viajan por fases y logran primero hacer un desarrollo económico en el lugar de destino para asentarse, establecerse y de ahí pues comenzar a desarrollar el origen. Pero en ese trayecto normalmente se hacen muchas rupturas de comunicación en las cuales no necesariamente se logra la consolidación del desarrollo en el origen. Entonces, tenemos, por ejemplo, a grandes rasgos, una población que está creciendo de manera no muy incipiente, sino muy en bloque con toda la región del corredor que se está armando en la zona de Hidalgo y Puebla y San Luis Potosí, Querétaro. Y por otro lado, una zona que ya pasó esa fase y que ahora se encuentra en otra fase. No hay que olvidar también la cuestión de la movilidad o de la imposibilidad de la movilidad en Guerrero por el crimen organizado. Eso también es una realidad, ¿no? No hay gente que no se puede mover porque no tiene ningún tipo de posibilidad, tanto de seguridad como de económica. Entonces, eso hace que el comportamiento poblacional se modifique. Aún hay pocos trabajos que estén abordando de manera específica la movilidad o la inmovilidad por crimen organizado, pero bueno, es un tema que se deberá tratar en su momento. Si nos damos cuenta, tenemos dos tiempos migratorios diferentes: Guerrero ya en uno de avanzada, Hidalgo en uno relativamente reciente, pero en el caso de Hidalgo, debido a la cercanía con el centro, también un crecimiento económico que fomenta el crecimiento del lugar, tanto poblacional como económicamente. Bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Vero. Nos escuchamos la próxima semana con otra emisión. Muchas gracias. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Bueno, pues esperamos que este tema haya sido de su agrado y de su interés. Por supuesto, es un tema que atañe no solamente a los individuos, sino también a las relaciones familiares, a las relaciones sociales, comunitarias incluso, ¿no? Es un ámbito que nos permite tejer lazos hacia todas las direcciones y entre todas esas relaciones también. Entonces, el tema de las emociones, pues involucra también subtemas o aristas distintas como la alteridad, la otredad, pensarnos como seres complejos en donde aspectos tan
sutiles como una emoción nos pueden desencadenar en decisiones pues que no puedan ser tan benéficas para el individuo o para la misma comunidad. Entonces, de ahí la importancia tan pertinente de hablar y de discutir acerca de estos temas. Claro, y es que creo que uno de los primeros escenarios en donde se manifiesta la alteridad o nuestra relación con los otros es en el aspecto emocional, Vero. Justo como lo señalaba Jacqueline, cada persona, cada individuo manifiesta diferenciadamente su afección emotiva, su sensación sentimental, su temple anímico, podríamos decir. Entonces, siempre que estamos relacionándonos con las otras personas a nivel emotivo, y eso implica todo el tiempo, porque no podemos evitarlo, pues estamos teniendo acceso a una realidad otra. Estamos teniendo acceso ya a la posibilidad de una relación intercultural, que no está acabada, que no está totalmente dicha, sino que hay que ir construyendo todo el tiempo. Pues les agradecemos mucho su atención, su compañía en este programa de Conexiones, y a su vez también agradecemos la colaboración de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, Irene Cruz, Alejandro Damián Espinosa y Cintia Salgado. En la producción de este programa, Daniel Vallejo, Verónica Trujillo y Edwin Morón. Octeipa. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.